Gracias, muy bien. Juan es la cámara, Paula Fontecha la cámara, Oscar la cámara, Karen Lugo la cámara, Fontecha, Lovelo. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día. Vamos a ponérselo en sus manos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos la gloria, la honra y el honor a ti, Señor, porque solo tú eres digno, Padre. Ser bendecido, ser glorificado tu nombre para siempre, Señor. Colocamos este día delante de tus manos, Señor, delante de tu presencia, para darte la gloria y la honra a ti, Señor, con nuestra vida, Señor, con las cosas que hagamos. Padre, yo te pido que nos fortalezcas, que nos llenes de ti, Señor, de tu amor, que nos llenes de tu misericordia, Señor, y nos des fortaleza, Señor. Padre, a cada uno de los jóvenes y señoritas que están, Señor, en sus casas, con sus familias, Padre, regálales amor, pasión por las cosas que hacen, fortaleza, Señor, motivación, Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que nos llenes de ti, Señor, y del poder de tu fuerza, Señor. Gracias te damos cada día, Señor, gracias te damos por este día en especial. Danos la sabiduría y el entendimiento, Señor, para seguir adelante, para persistir en el nombre poderoso de Jesús. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Listo, chicos. Entonces vamos a... Ay, se apagó la cámara. Ya. Vamos a leer rápidamente. Usted puede tener una hoja de papel por ahí. ¿Saben hacer barcos de papel? ¿No saben hacer barquitos de papel? Bueno, vamos a hacer un barquito de papel. En una hoja así se ha dibujado. El que lo sepa hacer, pues hace su barquito. Su barquito. Rápidamente usted va a ir a hacer su barquito en una hoja y si no, pues lo dibuja. ¿Listo? Y me va a mostrar su papel ahí por la cámara. Gaby la cámara, Jiménez la cámara. Bueno, listo. Entonces, mientras usted hace su barquito ahí, yo le voy a leer. Vamos a leer. Mientras usted va haciendo el barquito. ¿Listo?
Mateo 8, 23. Dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Listo, entonces vamos a reflexionar acá un momento, regálame un segundo. Ya, qué pena con ustedes. Entonces les estaba contando de Mateo 8:23, ¿cierto? Cuando Jesús calma la tormenta. ¿Quién me dice quién entró de primeras al barco? ¿Quién entró de primeras según la lectura? No todos, a ver. Jesús. Los discípulos. Los discípulos. Jesús. Jesús fue el Jesús fue primero el que entró al primero. barco, ¿cierto? Jesús entró al barquito, entonces usted va a poner el nombre de Jesús ahí en el barquito, acá le va a escribir Jesús. Y después dice que entraron los discípulos. Entonces entraron los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Pues hoy en día somos usted y yo, ¿cierto? Nuestra familia, cada uno de nosotros somos seguidores de Jesús. Entonces, ya para no hacerles más largo, porque no tenemos mucho tiempo, entonces quiero que usted reflexione en lo siguiente esta mañana. Alguien nos compartía esta palabra esta semana y nos decía precisamente, en la vida nosotros vamos a tener muchas tormentas, ¿sí? Muchísimas tormentas que son muchas dificultades. Mire, hoy el mundo atraviesa una dificultad muy grande o una emergencia, ¿cierto? Social, económica, que tiene a todas las personas en una posición distinta a la que se pensaba estar en este año, ¿cierto? O sea, pasó algo que nadie como que calculó. Pero a nivel personal, además de eso, se presentan otras dificultades. Esas dificultades nos, digamos que, llenan de cosas, ¿cierto? Nos hacen debilitar. Y esto para que usted piense que Jesús está de primero en el barco. Jesús es el que está primero ahí con usted, ¿cierto? Es el que está ahí de primeras en ese barco con cada uno de nosotros, ¿sí? Ustedes no están solos, tienen primero pues a su familia, ¿cierto? Al lado físicamente, pero espiritualmente Jesús, ay, ¿qué hice? Dios está con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, dice que, ¿por qué le temen? Decía ahí la Biblia, decía, ¿por qué temen? ¿Por qué tienen miedo? ¿Mm? Entonces, hombres de poca fe, y Jesús se paró y los salvó. Entonces, cuando usted sienta que su barca se hunde, se llena de agua, pues vea, acuda y tenga ahí su barquito muy cerca, ¿sí? Y escríbale su nombre y el de Jesús para que usted recuerde que no se encuentra solo, aún sea en medio de esta tormenta. Amén. Entonces, ahí les dejo esa reflexión. Te invito a que lo tenga ahí cerquita y le escriba la cita bíblica ahí del día de hoy,
que es Mateo 8:23 en adelante. ¿Listo? Para que lo tenga ahí. Amén. Bueno. Listo, chicos. Entonces, vamos a empezar con lo que es con la clase. Yo hoy necesito sacar de pronto todas las, me faltan las notas de la mayoría de ustedes del trabajo de la semana pasada, porque no las he revisado, porque yo sé que ustedes muy juiciosos me las enviaron. Yo estaba ayer mirando los correos. Entonces, necesito avanzar con eso. Y esta semana vamos a hacer un trabajo, bueno, no, esta semana nos tiene que rendir mucho porque tenemos muchos temas para ver. Pero vamos a comenzar con fuerzas intermoleculares, que es el tema que ustedes tenían como tarea leer, ¿sí? Entonces, hoy vamos a trabajar en eso la primera hora. Y la segunda hora, la idea es que avancemos con el nuevo tema que tenemos que abarcar esta semana, que es comenzar con la parte de funciones químicas, porque lo que tenemos que ver es nomenclatura, pero entonces antes de ver nomenclatura uno debe tener muy clara la parte de fórmulas químicas y toda esta cuestión. Aunque yo sé que ustedes ya vieron la mayoría de estas cosas, pues sí es importante igual, pues obviamente aclarar dudas porque pues la profundidad es diferente. ¿Listo? Vamos a la página, ¿qué página era? 81, 83. Ya. Eran 2 páginas las que debían leer, ¿cierto? Que les voy a compartir aquí. Listo. Entonces, vamos a hablar hoy de fuerzas intermoleculares, ¿sí? Entonces, una fuerza intermolecular es diferente, completamente diferente a un enlace químico, ¿sí? Aquí las fuerzas intermoleculares no se comparten. Digamos que la primera diferencia que hay entre una fuerza intermolecular y un enlace es que en el enlace se comparten electrones y en la fuerza intermolecular no. Los electrones, aquí vamos a hablar de hecho de fuerzas electrostáticas de atracción, es decir, digamos, fuerzas que mantienen unidas a esas moléculas que se enlazaron. Entonces yo voy a hacer una explicación rápida, como ustedes ya hicieron su resumen, me imagino, cuando leyeron y demás. Entonces lo que yo voy a hacer es darle como una explicación rápida y después de eso vamos a hacer un mapa conceptual. Bueno, rápida no, más bien simplificarle la información, ¿sí? Porque es que si yo me pongo a hablarles 2 horas se me van a dormir y yo creo que todas están más dormidos que despiertos, entonces no los quiero dormir más. Entonces le voy a pedir por favor que pues esté aquí muy atento. Ahí me puse un saquito muy grande porque está haciendo mucho frío. Entonces para que de pronto me veo ahí toda... Ahí, a ver. Cambié de computador y en este no tiene muy buena cámara, pero ustedes me dicen si se ve bien. Si se alcanza a ver legible. Me van contando, ¿listo? Morales, sí. Bueno. Entonces, vamos a hablar de fuerzas intermoleculares. Yo le voy a poner el ejemplo más sencillo que yo siempre coloco, que es la molécula de agua. Si yo hablo de una botella con agua, ¿cierto? Entonces yo digo aquí, por ejemplo, tengo agua. Entonces, ¿cuántas de estas moléculas creen que hay ahí adentro? Pero háblenme porque ya me siento sola de verdad. No me hablan, no me dicen sí. No. Dos, profe. ¿Cuántas? Dos, dice Morales. ¿2? ¿Solo 2? ¿Qué más? No, tres. Yo digo que solo hay una. Solo hay una molécula de agua, una molécula de agua es así gigante. Pues no, mire que esto está hecho de átomos y los átomos son tan pequeños que ni siquiera se pueden ver con un microscopio ni nada de eso. Estamos hablando a nivel atómico, molecular, o sea, es algo súper pequeño, no lo vamos a ver.
Para que usted conforme un vaso con agua necesita miles y miles de estas moléculas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen las moléculas para permanecer unidas en el estado sólido, en el estado líquido, en el estado gaseoso? Pues gracias a las fuerzas intermoleculares, que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, cuando yo tengo una sola molécula de agua, ¿sí? Si yo miro sus electrones, voy a hacer estructura de Lewis aquí. Entonces, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, porque está en el grupo 6. Y el hidrógeno tiene solo 1, ¿cierto? Quiere decir que el hidrógeno le cede su electrón al oxígeno, quedando parcialmente positivo. Y el oxígeno queda parcialmente negativo, ¿cierto que sí? Entonces, eso genera que la molécula de agua sea covalente polar, ¿sí? Quiere decir es que tiene un polo negativo y un polo positivo. ¿Qué pasa cuando yo tengo cargas opuestas? ¿Quién me dice? Se atraen. ¿Cómo? Se atraen. Cargas opuestas se atraen, muy bien. Entonces, cuando yo tenga otra molécula de agua, por acá, por ejemplo, ¿cierto? Y por acá tenga otra, y por acá tenga otra molécula de agua, pues vamos a saber que esta molécula de agua va a tener un polo negativo y un polo positivo, ¿cierto? Negativo, positivo. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Pues que los opuestos se atraen, ¿sí o no? Positivo, esta carga positiva se va a sentir atraída por esta negativa por esta positiva. Esto es negativo, entonces con este positivo, positivo con negativo. Y estos puntos que usted ve que yo estoy haciendo aquí, ¿sí? Son lo que se consideran como fuerzas de atracción. Es decir, hay una atracción electrostática entre las cargas positivas y negativas de un compuesto, siempre y cuando ese compuesto sea polar o sea iónico. ¿Sí? Generalmente eso va a suceder. También existen los compuestos apolares, pero ya vamos a ver cómo suceden los apolares, porque si una polar no tiene polos, ¿cómo se atraen? ¿Cierto? Entonces, estas fuerzas intermoleculares que hay entre moléculas, por eso se llaman intermoleculares, son las que permiten que las moléculas permanezcan unidas, ¿sí? Y también que pasen a estado sólido, líquido, gaseoso. Cuando yo le bajo la temperatura a al agua, pues estas fuerzas se hacen más cortas, o sea, las moléculas se juntan más. Cuando la paso al estado líquido, las moléculas se separan un poquito más, o sea, estas fuerzas de atracción se distancian por la energía cinética de las moléculas, ¿sí? Pero cuando yo la paso a estado gaseoso, o sea, le pongo tanta temperatura, pues estas moléculas, estas fuerzas ya no existen, se rompen y las moléculas están por separado, porque tienen tanta energía, pues que se separan. Entonces, quiero que diferencie algo muy importante hoy. Una fuerza intermolecular es distinto a un enlace. En el enlace se comparten electrones. En las fuerzas intermoleculares solo hay una atracción electrostática entre cargas. Entonces, no es lo mismo que a usted le guste a una niña que sea su novia, ¿o es lo mismo? ¿Qué dice Mesa? No, yo no. ¿Mesa, usted tiene novia? No, profe. Ah, eso está muy bien, los niños no deben tener novia. A esta edad todavía no. Entonces, eso es para que usted recuerde, ¿sí? Que no es lo mismo que se compartan electrones a que solo haya una fuerza de atracción. ¿Listo? No es lo mismo. Entonces aquí los electrones, claro, esto es un enlace y esto es mucho más estable que estas fuerzas de atracción. Pero estas fuerzas de atracción son las que van a permitir que las moléculas permanezcan unidas en el estado sólido y en el estado líquido, ¿ya? Ahora, hay varias fuerzas de atracción, como ustedes pudieron ver en la lectura. Estaban las fuerzas de London, las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas dipolo-dipolo, y ya las voy a explicar. Este que estamos viendo aquí involucra un elemento muy importante que es el hidrógeno. Como el hidrógeno solo tiene un electrón,
cuando lo cede, él queda cargado de positivo porque prácticamente él se vuelve un protón, ¿sí? Pues solo tiene un electrón y un protón. Pues si le quito el electrón, queda como un protón. Lo que va a generar, ¿sí? Que el hidrógeno tenga una fuerza de atracción muy fuerte con cualquier molécula con la que él o tenga una carga opuesta. A eso se les llaman puentes de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, siempre que haya fuerzas de atracción con un hidrógeno, se le considera como puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son una de las fuerzas intermoleculares pues, más fuertes. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien o hay preguntas? ¿Me podrías repetir lo del hidrógeno, por favor? Entonces, los puentes de hidrógeno, ¿sí? Se forman siempre y cuando haya, pues valga la redundancia, hidrógeno, ¿cierto? Entonces, como el hidrógeno solo tiene un electrón y un protón en su núcleo, pues cuando pierde el electrón, el hidrógeno queda convertido prácticamente en un protón, por lo cual, ¿sí? Cuando se forman fuerzas de atracción con el hidrógeno, las fuerzas son tan fuertes que se conocen como puentes de hidrógeno. ¿Listo? Son las fuerzas intermoleculares más fuertes que hay, los puentes de hidrógeno. ¿Listo? Involucran, pues obviamente, el hidrógeno. Entonces, en la molécula de agua, pues se forman puentes de hidrógeno porque hay una molécula de hidrógeno, un átomo de hidrógeno. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Fonseca. Fonseca, active su micrófono. Fonseca, ¿sabe cómo se suicida un electrón? Señora. ¿Usted sabe cómo se suicida un electrón? No, pues no sé. Saltando de un puente de hidrógeno, obvio. Re malo, ¿cierto? Esa cara de Toncel, qué chiste tan malo. Malo, Sí, profe, no. pero se rieron, vean, los estoy viendo, se Esperaba rieron. algo mejor. ¿Qué te pasó? ¿Cómo caíste tanto? Es muy malo, pero se ríen. Sí, la idea era que se rieran ahí. Vea, Mendieta sí se rió y Jiménez también. Ya saben, punto del próximo parcial. ¿Cómo se suicida un electrón? Listo, sigamos. Voy a pasar ahora sí a explicar como una por una las fuerzas de atracción. ¿Listo? Entonces, estas fuerzas intermoleculares se dividen en las interacciones dipolo-dipolo. ¿Qué significa dipolo-dipolo? Pues usted ya sabe que un polo, pues es un extremo, ¿no? Positivo o negativo. Di significa dos. Entonces yo aquí voy a hablar de moléculas que tienen dos polos. Por ejemplo, si yo digo NaCl, usted sabe que el cloro es negativo y que el sodio es positivo. Esta molécula es un dipolo, ¿sí? A eso me refiero con dipolo. Entonces, para no escribir las moléculas, generalmente se representa de esta manera, como una pila. ¿Han visto las pilas? Las pilas tienen dos polos. Un polo positivo y un polo negativo, ¿cierto? Así representamos un dipolo, ¿sí? Cuando yo tengo varias moléculas que son dipolos, pasa lo mismo que vimos en el agua, solo que como no tiene hidrógeno, no se llaman puentes de hidrógeno, sino que se llaman dipolos. ¿Listo? Entonces, el dipolo, pues negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Qué va a pasar aquí en las fuerzas dipolo? Pues va a haber una fuerza de atracción. Positivo con negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, y así sucesivamente. Ese polo dipolo es como un tipo de fuerza intermolecular, ¿sí? Sí, es otra fuerza intermolecular, exactamente. Es un tipo de fuerza intermolecular. Entonces aquí en los dipolos nosotros vamos a hablar de moléculas, repito, yo estoy hablando aquí de moléculas que tienen un polo positivo y un polo negativo.
Generalmente estas moléculas son los compuestos iónicos o covalentes polares que no tienen hidrógeno. Como no tienen hidrógeno, ¿cierto? Pues no se forman puentes de hidrógeno, sino que se forman dipolos. Entonces aquí, por ejemplo, NaCl. Los que les decía, el cloro es negativo, ya te regalo un segundo, negativo y el sodio positivo. Entonces, haz de cuenta que cada una de estas moléculas es uno de estos, ¿cierto? Entonces, las moléculas van a sentir fuerzas de atracción entre los polos opuestos. Obviamente también debe existir una fuerza de repulsión, pero las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión. ¿Listo? Entonces, este es una, digamos, explicación de por qué los compuestos permanecen en estado sólido o líquido. Si estas fuerzas no existieran, la materia sería toda gaseosa. ¿Sí? Puede existir enlaces, pero si no existieran fuerzas de atracción, la materia sería prácticamente en estado gaseoso. Dime ahora sí, perdón. Profe, tú dijiste que eso se daba, digamos, en enlaces iónicos o covalentes polares o apolares. No, polares. Recuerda que tiene que existir un polo. Los apolares son los que no tienen ni positivo ni negativo, ¿sí? Entonces, tiene que existir un polo. Entonces, esto aplica mucho para sustancias covalentes y para compuestos iónicos. ¿Listo? Listo. Preguntas del dipolo. ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿Sí es claro? Pues es relativamente fácil, ¿no? Positivo con negativo, negativo con positivo, y eso hace que las moléculas pues permanezcan unidas. El siguiente, pues es el puente de hidrógeno, que fue el que expliqué del agua, pero pues lo voy a volver a explicar, pues para que usted lo tenga claro. Puentes de hidrógeno. Como su nombre lo indica, ¿cierto? Involucran el átomo de hidrógeno. Si no hay hidrógeno, pues no se pueden hacer puentes de hidrógeno. Tan sencillo como eso. Suena lógico, pero pues. Entonces, si yo hablo de la molécula de agua, otra vez voy a hablar del agua, ¿sí? Pues este queda positivo, este negativo, este positivo. ¿Verdad? Ahí empieza la fuerza de atracción. Cuando otra molécula de agua está presente o está cerca, ¿sí? Existe esa fuerza de atracción. ¿Qué ayuda a esas fuerzas de atracción? La temperatura es un factor importante, la presión, ¿sí? A que esas fuerzas de atracción se hagan más fuertes, más cercanas o más débiles. ¿Listo? ¿Dónde más encontramos estas fuerzas de atracción? En, por ejemplo, el ADN. El ADN, las dos cadenas de ADN, la doble hélice, está unida por puentes de hidrógeno. Entonces, para que también lo tengamos muy presente. Entonces, estos puentes de hidrógeno se dan entre hidrógeno y obviamente otro polo que sea negativo. ¿Listo? Esto se llama un puente de hidrógeno. Listo. Esos son los puentes de hidrógeno. Vamos con... Entonces, bueno, quiero hacer una aclaración. Estas dos fuerzas, dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno, son las más fuertes. Son más fuertes que las que vamos a ver a continuación, que son las fuerzas de dispersión de London, que son para compuestos que no son tan polares, o sea, que tienen baja polaridad, o más bien son apolares. ¿Listo? Entonces, son los que vamos a ver a continuación. Los más fuertes, los puentes de hidrógeno, seguido de los dipolo-dipolo. ¿Listo? Vamos con fuerzas de London. Fuerzas de dispersión de London. ¿Listo?
Entonces, las fuerzas de dispersión de London básicamente se basan en cuando las moléculas son apolares. ¿Qué pasa cuando una molécula es apolar? Pues no tiene polos, ni un polo negativo ni un polo positivo. Entonces, ¿cómo van a sentirse atraídas? Entonces, quiero que usted tenga claro que las fuerzas de dispersión de London son fuerzas débiles. ¿Listo? Son muy débiles. Entonces, vamos a explicar cómo suceden estas fuerzas. Hay varios tipos, como ustedes pudieron ver en la lectura, ¿cierto? Que son los ion-dipolo y los dipolo-dipolo inducido, los ion-dipolo y dipolo inducido. Bueno, ya lo voy a explicar un poquito mejor. Espérenme un segundo, a ver cuáles están las que dicen acá. Bueno, listo. Entonces, una molécula de ejemplo, a ver, covalente. Digamos un compuesto como por ejemplo no sé, el helio. Vamos a poner el helio. El helio es un gas y prácticamente todos los gases, ¿cierto? Están diatómicos. Quiere decir que él generalmente va a formar un enlace, ¿sí? Con otra molécula de helio, ¿verdad? Si yo saco la diferencia de electronegatividad de esto, pues usted sabe que la diferencia de electronegatividad va a ser 0 porque pues son el mismo número. Si yo miro electrónicamente, pues lo que yo sé es que el helio tiene dos electrones y los está compartiendo con el otro helio para formar su enlace. Quiere decir que esta molécula no tiene ni un polo positivo ni un polo negativo. Es una molécula apolar, ¿cierto? Entonces, generalmente, entre las fuerzas de dispersión de London, se notó un fenómeno que ocurre entre moléculas. O sea, si aquí llega otra molécula de helio en este caso, ¿cierto? La voy a dibujar así, parejita, para que usted entienda que no tiene ningún polo. Entonces, las moléculas empiezan a sentir una especie de fuerza de atracción muy débil, pero existe, ¿sí? Empieza a existir lo que se conoce como un momento, como un dipolo inducido. Ese dipolo inducido puede suceder de dos formas. La primera forma es entre moléculas iguales apolares. Quiere decir que si estas dos moléculas van a empezar a sentir una fuerza de atracción, haciendo que uno de los cualquiera, ¿sí?, sufra un momento dipolar. ¿Sí? Un momento dipolar es como, digamos que la molécula sus electrones se reorganizan y una parte de la molécula tiende a ser negativa y la otra tiende a ser positiva. Y viceversa en la otra. Bueno, lo mismo. Y existe una fuerza de atracción. Claramente, estas fuerzas de atracción entre compuestos iguales son muy débiles. Por eso, estos elementos prácticamente están en estado gaseoso. Es difícil mantenerlos en estado sólido, líquido. Por eso yo necesito bajarles mucho la temperatura para que este momento dipolar suceda. Otra forma de hacer que este momento dipolar suceda es hacer el dipolo inducido con un ion. Mendieta, ¿qué es un ion? Es un átomo cargado de forma negativa o positiva, O dependiendo. positiva, muy bien. Quiere decir que si yo pongo aquí, por ejemplo, una carga positiva, obligatoriamente voy a inducir a que este compuesto apolar que yo tenga aquí sufra una atracción, ¿sí? Entonces, este positivo va a hacer que los electrones se reorganicen y una parte de la molécula quede negativa y sienta una fuerza de atracción. ¿Listo? Eso es lo que yo le conozco como dipolo. Son moléculas que no tienen ni positivo ni negativo, pero al estar cerca, obligadas por presión, temperatura o algún inductor como un ion,
hace que sus electrones se reorganicen y las moléculas sufran un momento dipolar, ¿sí? Ese momento dipolar es que los electrones, la molécula tome un extremo que sea negativo y uno positivo, que puede formar una fuerza de atracción. Estas fuerzas de dispersión o de atracción se le conoce como fuerzas de dispersión de London y son muy débiles en comparación a los puentes de uno con los tipos de dipolo. ¿Listo? Entonces, no sé si quedó claro. Sí, más o menos, ¿no? Más o menos. Más o menos, profe. Más Pues, o menos. más o menos, sí. Entonces, espera a ver si me hago entender mejor acá. Espera. Voy a dibujarlo redondito. Digamos que esto es un compuesto X, ¿cierto? Un compuesto apolar. Le voy a poner ahí. Como es apolar, pues no tiene ni un polo negativo ni un polo positivo, ¿sí? Tiene la misma cantidad de protones que de electrones, entonces él es apolar, ni positivo ni negativo. Tiene sus cargas bien distribuidas, ¿cierto? Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Tiene sus cargas bien distribuidas de manera que él no tiene ni un polo positivo ni un polo negativo, ¿ya? Al juntarse con otra molécula igual que él, apolar, a ver, que me queden como bien distribuidos. Listo. Se juntó con otra molécula igual que él, apolar, ¿cierto? Se ha demostrado o se ha, digamos que identificado que entre moléculas apolar puede existir una fuerza de atracción, que es un fenómeno. De hecho, se conoce como fenómeno porque no se entiende exactamente cómo sucede, que se conoce como momento dipolar. Es un momento porque aparece y desaparece, ¿sí? Aparece y desaparece, lo que hace que las fuerzas sean débiles. Entonces, de un momento a otro, estos compuestos apolares, estos dos apolares que yo tengo, se van a ver atraídos. Entonces, esta carga positiva, por ejemplo, que está por aquí, va a empezar a atraer fuertemente alguna de estas cargas negativas que esté cerca. Por ejemplo, esta.